esta plática que vamos a empezar en este momento. Bueno, aquí tenemos para arrancar la plática lo que es la portada del Malleus Maleficarum. La idea de la brujería es muy antigua, como ustedes lo saben. Muchas veces está mezclado con la idea de las mujeres sabias, las mujeres que manejaban hierbas, etcétera, etcétera. Pero ya en la Baja Edad Media comenzó a consolidarse la idea de la brujería y diferenciarse completamente de lo que es la hechicería. Aquí tenemos el Malleus Maleficarum que prepararon unos dominicos y que es el manual de persecución de brujas vinculado a la Inquisición. La diferencia entre una hechicera es que una hechicera es aquella que hace pócimas, que maneja algún tipo de hechizos y conjuros, pero que ella en sí no tiene poder, lo que tiene es el conocimiento de este tipo de recursos. En cambio, la bruja es aquella que entra en contacto con el diablo, que entra en pacto con el diablo y que de hecho recibe poderes sobrenaturales a partir de haber hecho en esta imagen les tiene las características típicas de la bruja, que está volando en sus cosas, está el de atrás. Recuerden más que hay una enorme carga de misoginia en cuanto a la brujería. Sí hay brujos, pero muchas veces tenemos la idea de que los brujos son más bien como hombres sabios, como así tipo magos, como el mago Merlín o como Gandalf, el Señor de los Anillos, y que no cargan el de las brujas. Al ratito voy a explicar por qué. Bueno, entonces tenemos aquí y después tenemos ya, entrando al Renacimiento, a Jacobo I, que además de ser el primer rey Estuardo en Inglaterra, el que inaugura la dinastía Estuardo había sido también Jacobo VI de Escocia, y le interesaba la demonología y también va a crear un manual para la persecución de las brujas. En este contexto, además, es cuando llegan los ingleses a colonizar las 13 colonias. La primera, como ustedes saben, es Virginia, que la tenemos aquí, y después sería Plymouth, que es una colonia temporal por aquí, que es absorbida por Massachusetts. Entonces, a partir de eso es cuando llegan los ingleses con todas sus características al Nuevo Mundo, y aquí tenemos Plymouth, que es una colonia temporal, pero muy importante, que será absorbida por Massachusetts a finales del siglo XVII. Fíjense bien, estas se las puse, estos son los peregrinos que llegan en el Mayflower a Plymouth. Si se fijan, son familias, hay pocos hombres solos, etcétera, etcétera, pero realmente eran familias jóvenes y vigorosas, y hay que recordar que estos puritanos, que aquí tenemos en pantalla cuando están llegando, ellos se sienten un pueblo elegido en dos niveles. Estaban furiosos en Inglaterra porque consideraban que lo que era la reforma protestante que había avalado Isabel había sido muy tibia, que no se había alejado lo suficiente del catolicismo, cosa que es muy lógica porque el anglicanismo finalmente es una religión cismática en sus orígenes, no herética. Entonces, estos puritanos van a buscar que se haga una reforma mucho más radical. Los peregrinos se habían pasado a Holanda, de Holanda se regresan a Inglaterra y de ahí viajan a Plymouth, ¿sí? Estos peregrinos y más tarde los puritanos que fundaban Massachusetts es un pueblo que se siente elegido en dos sentidos. Se siente en el pueblo elegido, uno, para restablecer la alianza de Dios con el hombre que quedó rota por el pecado original, y dos, para fundar el pueblo de Dios, en donde se van a regir directamente por la Biblia y van a ponerle un ejemplo a la humanidad de que sí se puede vivir en una comunidad perfecta. Aquí en esta imagen vale la pena que observemos al indio que está ahí junto al árbol, porque finalmente, aunque todos estos puritanos que llegan al Nuevo Mundo traen la carga de lo que es la cultura inglesa y las costumbres de la cultura inglesa y las leyes consuetudinarias de Inglaterra, finalmente en el Nuevo Mundo se van a enfrentar con una serie de elementos que hacen que los procesos de brujería sean distintos a los que se llevaban a cabo en Europa. ¿Sí? Aquí tenemos, esta es una casa típica puritana, son las casas que se llaman casas en forma de caja de sal. Y como pueden ver, no es una cabaña de troncos. ¿Por qué? Porque las cabañas de troncos las introducen mucho tiempo después los suecos, no los ingleses. Aquí tenemos esta que es interesantísima. Miren, ahí van los puritanos en torno a su predicador, que es su pastor. Y fíjense bien, los niños se visten como los adultos. No existe esta idea de que los niños son una edad especial y deben tener sus propias ropas, etcétera, etcétera, sino que aquí tenemos este conjunto de puritanos cruzando la nieve, ¿no? Y si se fijan en este personaje, vamos
vamos a hacerlo viajar en el tiempo. Lo tenemos acá en este púlpito. ¿Por qué les puse esta fotografía de los años 60 de un templo presbiteriano en Estados Unidos? Por la siguiente razón, si ustedes se fijan, no hay crucifijos, no hay imágenes, no hay santos, no hay nada. Esto es muy importante porque los puritanos van a estar obsesionados con varias cosas. Una de ellas es la figura del demonio. Pero el problema es de que el demonio no lo conocen visualmente porque está prohibida las imágenes dentro de su religión. Y otra de las obsesiones de los puritanos es, por supuesto, el pecado original. Los puritanos van a ser un grupo religioso sumamente misógino, auténticamente convencidos de que las mujeres no solo son malas, sino también son estúpidas. O sea, Eva obligó a pecar a Adán. Adán se dejó llevar por la maldad y la estupidez de Eva, y ello fue lo que causó el pecado original. Entonces van a estar convencidos de que las mujeres son seres a los que hay que tener muy controlados, porque finalmente pueden provocar muchos problemas por esas dos características, ¿no? Su maldad y su estupidez. Los puritanos no se andan por las ramas, todo aquello que les incomoda en su comunidad lo van a perseguir de una manera bastante agresiva. Todavía no hay cárceles en la primera etapa de las colonias, entonces van a poner a aquellos transgresores en cepos y ahí los van a castigar. También pueden irse por el camino más agresivo y, por ejemplo, a los cuáqueros, que es otro grupo religioso. El cuáquero viene de Quaker, aquellos que tiemblan ante la ira del Señor. Nosotros conocemos de Quaker Oatmeal, por ejemplo. Este grupo, que era también protestante, pero muy distinto a los puritanos, tenían prohibida la entrada a las colonias puritanas. Esta mujer osó regresar a las colonias puritanas y la ejecutaron. Entonces los puritanos están completamente obsesionados de que tienen que llevar a cabo esta misión divina de ese pueblo perfecto, esa comunidad en que todo se rige por la palabra de Dios, y entonces están completamente decididos a eliminar cualquier elemento de transgresión que ponga en juego esta misión divina. Por supuesto, también detestan la Navidad la consideran una festividad verdaderamente papista, de origen católico, y entonces prohíben la celebración de la Navidad, que se le considera algo sacrílego, y aquí lo dicen que está prohibido intercambiar regalos, usar ropa fina, hacer festines, etcétera, etcétera, porque son prácticas satánicas, como lo ven en el recuadrito, ¿no? Entonces también se persigue la Navidad con bastante violencia, porque se considera que es una característica papista de los católicos, ¿no? Dentro de lo que es Massachusetts, se había fundado el pueblo de Salem, y como este pueblo había crecido mucho, se había desbordado y había surgido un suburbio que se le conoce como Salem Village. En este pueblo de Salem, aquí lo tenemos en 1692, que es el año que nos interesa para nuestra plática, ya estaban los dos conviviendo y había mucha rivalidad, no solo en cuestión de tierras, sino también en cuestión de cuál de las dos iglesias era la que debería dominar a la otra, si en dónde iban a ir a los servicios religiosos los aldeanos de Salem. Además, también Salem había tenido durante mucho tiempo la rivalidad de dos familias, la Putnam y la Porter, y estas dos familias habían estado reclutando a los demás aldeanos en sus filas. Unos estaban con los Porter, otros estaban con los Putnam, y se habían dedicado a pelear por tierras y por recursos, lo cual provocaba ya mucha tensión. Para este momento, además, hacia finales del siglo XVII, tenemos otro gran problema en Massachusetts. Hace rato les mostré la imagen de las familias que habían llegado a Massachusetts, que eran familias jóvenes. Durante algún tiempo este proyecto divino funcionó muy bien porque estaban completamente convencidos de que todo iba sobre el proyecto, todo iba sobre ruedas, habían vivido de acuerdo a la Biblia, habían eliminado según ellos los vicios que habían dejado atrás en Europa, pero poco a poco este proyecto divino se les comenzó a desintegrar. Comenzaron a llegar emigrantes a Massachusetts que no pudieron evitar que no fueran puritanos y que no lograban meter al control puritano, número uno. Número dos, las tierras se agotan muy rápidamente y aunque hay muchísima tierra, pues es muy caro desmontarla, es muy problemático, y además conforme las familias van creciendo, pues los hijos que no heredan la granja se van a otro lugar a buscar dónde poner una granja por sí mismos, y entonces ya se comienza a perder el control porque las familias ya no son tan compactas. Y otro problema gravísimo, que probablemente sea el más triste, los puritanos que llegaron a América, que eran miembros de la iglesia, o sea que habían tenido una experiencia de gracia personal cada uno de ellos, finalmente se las ven en aprietos porque sus hijos
hijos no tienen esa experiencia de gracia y entonces no pueden ser miembros de la iglesia. Para salvar este problema inventan algo que es el medio compromiso, en los cuales los hijos son medio miembros de la iglesia. Pero pues, ¿qué iba a pasar con los nietos? Iban a ser un cuarto de miembros, etcétera, etcétera. Y a los que ya nacen en América ya no les interesa el proyecto puritano original. Era el típico caso de, ay, abuelita, por favor, otra vez me vas a contar cuando viajaste en el Mayflower. Ay, no, ahí vienen otra vez a platicarnos de la persecución en Europa, los abuelos, etcétera, etcétera. Y entonces la gran tragedia del proyecto puritano es que no logran que sus propios descendientes se involucren y se comprometan en llevar a cabo todo lo que era la ideología puritana. No logran involucrar a sus descendientes ni convertirlos en continuadores de este gran proyecto religioso. Para colmo de males, con horror de los horrores, también ya aparecieron en América los vicios que creían haber dejado en Europa. Algunos de ellos ni siquiera son vicios, son resultado de lo que es el desarrollo natural de la colonia. Por ejemplo, ya había ancianos, ya había mujeres solteras, ya había crímenes, etcétera, etcétera. Entonces se están tirando de los pelos los puritanos porque no logran entender cómo, si llegaron a un lugar virgen con toda esta propuesta religiosa, ¿por qué ahora ya están reproduciendo aquellos problemas que creían haber dejado atrás en Europa? Y alguien tiene que cargar con la culpa y por supuesto ese alguien será el demonio, ¿sí? Para colmo de males, aquí tenemos otra imagen de Salem Village, que muestra el crecimiento y la distribución de los lotes de tierra. Para colmo de males, por supuesto que había habido persecución de brujería en América. Aquí tenemos esta imagen de una probable bruja y lo que están ahí eran los llamados familiares, que eran o sus mascotas o formas animales que la bruja puede adquirir. Generalmente, como les digo, en la mayor parte de la persecución de la brujería son mujeres. En el caso de Salem, las víctimas mortales, que van a ser 20, vamos a tener 14 mujeres y 6 hombres. Entonces, ya había habido algunos casos de persecución de la brujería, pero ninguno había llegado a gran violencia. Pero va a ser un problema con Inglaterra el que va a llevar a que esto se agrave, ¿no? Massachusetts, como habíamos visto hace rato, era una colonia levantisca y problemática. No querían celebrar la Navidad, no querían dar el diezmo para mantener al clero anglicano y le había dado muchísimos problemas a Inglaterra. Entonces, Inglaterra entra a la Revolución Gloriosa, van a derrocar a Jacobo II y van a nombrar como nuevos reyes a Guillermo y María. Como yo les comentaba hace rato, la persecución de la brujería en alguna medida es una continuidad a la que había tenido lugar en Europa, pero por otro lado va a involucrar nuevos elementos. Uno de los más importantes es la presencia de nativos. Muchos de los aldeanos van a confesar que entraron en pacto con el diablo porque el diablo ofreció protegerlos de los ataques nativos. Ese es un elemento clave que hace que la persecución de la brujería sea diferente en América que en Europa, para empezar, ¿no? Y por supuesto el entorno natural en que aquí se invierte la relación con la tierra también es otro punto que señalar. En Europa había poca tierra para muchos hombres, acá hay mucha tierra para pocos hombres, pero recuerden el problema de desmontarla. En este contexto del ascenso al trono de Guillermo y María, le quitan su cédula a Massachusetts. La cédula original se la habían traído los puritanos sin ningún permiso desde Europa, tranquilamente. La cédula debía haber permanecido en Europa, pero los puritanos que sentían que no se tenían que someter a las leyes inglesas se la habían traído. La cédula es lo que hace que la colonia, es como un acta de nacimiento de la colonia que establece que la colonia forma parte de lo que es el sistema británico y que Inglaterra está obligada a darle protección. El problema de cuando le quitan la cédula a Massachusetts, la revocación de la cédula, es que entonces, por ejemplo, las escrituras de un aldeano respecto a su granja ya no tienen validez porque ya no forman parte del sistema británico. Entonces, la revocación de la cédula en este contexto de la Revolución Gloriosa y el ascenso de Guillermo III y María II realmente conflictúa muchísimo a los aldeanos, que si ya tienen el enorme problema de sentir que su proyecto religioso se está colapsando, ahora quedan huérfanos de la protección de Inglaterra porque no tienen su cédula vigente, ¿sí? En este contexto aparece este personaje, Increase Matter, que es un predicador religioso que viaja a Inglaterra a tratar de negociar que les restablezcan la cédula y que Massachusetts vuelva a formar parte de lo que es el sistema británico. Todavía no es un imperio, pues eso digo más del sistema británico que del imperio, ¿no? Aquí lo tenemos. Y bueno, y tiene un hijo, Increase Matter, que se llama Cotton Mather, que también es predicador y que cree que es especialista en brujería y que va a ser de los que más van a asusar a los aldeanos en lo que será la persecución que en unos momentos voy a explicar.
Aquí está, por ejemplo, este libro de los maravillas del mundo invisible, en las cuales habla muchísimo de brujería. En el anterior podemos ver el título incluso que es la brujería, la presencia del demonio, del maligno en la colonia. ¿Cómo se origina el problema de la brujería? Como ustedes saben, no solamente llegaban los colonos ingleses a las colonias, van a llegar personas de otros países europeos, pero también van a llegar africanos que llegan la mayor parte en calidad de esclavos, y van a también a secuestrar indios de las islas caribeñas, de Barbados, de Bermuda, etcétera, etcétera. Y entre estos va a estar Tituba, que en un momento la vamos a conocer. Aquí tenemos el reverendo Samuel Parris, que vivía en Salem Village y que en su casa vivía precisamente Tituba. Aquí tenemos a Chris Mather en Londres cuando fue a negociar nuevamente la cédula, y es en este contexto internacional del problema de la cédula y local con los problemas que se van a dar en la colonia que se iniciará la persecución de la brujería. Aquí tenemos este dibujo bastante idealizado de Tituba haciendo algún tipo de ritual con las niñas puritanas viéndola horrorizada, pero realmente nadie sabe cómo era Tituba. Aquí tenemos otra imagen en que está Tituba hablando con las niñas, y aquí está esta portada de un libro que salió recientemente sobre Tituba, pero aquí parece afroamericana o africana de origen. No lo sabemos, aparentemente era una india del Caribe que se había casado con un esclavo, que tampoco sabemos de qué color era el esclavo en este mundo. Por supuesto, Tituba es en donde se origina el problema, porque cuando las niñas comienzan a convulsionar, a gritar y a ladrar, después de estar en contacto con Tituba y su serie de rituales, llaman al médico, y el médico lo que dice es que las niñas están hechizadas, ¿sí? Que porque eso no compete a la medicina. Llaman a Tituba, y el hecho de que la consideren inferior por no ser blanca y por no ser de origen europeo, no quiere decir que no les dé terror. Y Tituba, asustada cuando la comienzan a interrogar, dice que efectivamente hay una serie de seres espectrales, que hay brujas en el pueblo y que ella tuvo que hacer brujería porque había sido amenazada. La casa que vemos aquí a continuación es la casa de Ann Putnam, una niña que tenía 12 años en este contexto, y esta niña de 12 años se va a convertir en una herramienta de venganza de su familia. La Putnam, que como yo les comentaba hace rato, está en pleito con los Porter. Entonces, estas niñas comienzan, como yo les decía, a revolcarse, a convulsionar, a ladrar, etcétera, etcétera, y entonces comienzan a decir que son objeto de la brujería. ¿Quiénes eran las que mejor cumplían el perfil de una bruja en este contexto? Aquí lo tenemos en esta imagen, en este grabado de Howard Pyle de 1883, eran las mujeres marginadas de la comunidad en un principio. Entonces, si eran ancianas, si eran viudas, si no contaban ya con la protección de un varón, si vivían en las afueras del pueblo y para colmo de males tenían 2, 3 gatos, que se les acusaba a los gatos de ser familiares de estas mujeres, esas eran las mujeres más vulnerables. Aquí tenemos un acercamiento a la imagen en que a esta anciana le están enseñando su orden de arresto. Aquí tenemos otra imagen de otro arresto de una supuesta bruja, que cumple el requisito, como yo les decía, es de ser anciana y probablemente pobre, ¿no? Sin embargo, lo que es muy interesante en el caso de Salem, y aquí tenemos en la imagen la sala de la corte, donde va a tener lugar los juicios, lo que va a llamar mucho la atención en el caso de Salem es que rompe todas las barreras. Vamos a encontrar que va a haber acusados jóvenes y viejos. Tenemos desde una niña de 4 años hasta ancianos octogenarios y mujeres de 70 y tantos años. Vamos a tener ricos y pobres. Los ricos son denunciados muchas veces por envidia, y los pobres son denunciados también muchas veces, pero porque se considera que son una carga para la sociedad, y porque además son muy vulnerables y porque no tienen que los protejan. Vamos a encontrar poderosos y desposeídos. Los poderosos, como les digo, mucha gente estaba resentido contra ellos, y los desposeídos porque tienen esta idea de que son desfavorecidos de Dios y que entonces estorban a la sociedad. Vamos a encontrar también, por ejemplo, patrones que son denunciados por las sirvientas maltratadas, que van a aprovechar todo el episodio de Salem para canalizar sus resentimientos a aquellos patrones, los cuales muchas veces los golpeaban. Vamos a encontrar muchas mujeres, la mayor parte son mujeres, pero también vamos a encontrar muchos hombres que van a ser acusados de brujería. Entonces, lo que es interesante en el caso de Salem es ese cruce, que como dicen por ahí, sálvese quien pueda, porque les digo, pobres, ricos, jóvenes, ancianos, desposeídos, poderosos, etcétera, etcétera.
se cruzan las posibilidades para que acaben acusados de brujería. Aquí tenemos este dibujo, este cuadro de Douglas Volk. Es muy interesante. ¿Cuáles eran las características que permitían caracterizar demostrar que alguien era una bruja o un brujo? Uno, los ataques que sufrían precisamente las niñas que van a comenzar a denunciar a los aldeanos en el pueblo. La otra característica que permitía identificar a una bruja, por supuesto, era las verrugas, porque las verrugas que recibían el feo nombre de tetas del diablo, supuestamente era donde los diablillos se alimentaban de la sangre de la bruja que había establecido contrato con el maligno, ¿sí? Otra de los elementos que permitía identificar a una bruja, por supuesto, era la propia confesión. Si una gente decía que había sido bruja, pues, perfecto, ¿no? Que mejor que ya aceptó que practicaba la brujería. El cuarto elemento es sumamente problemático y nos va a decir mucho de esta sociedad puritana. El cuarto elemento es lo que se llama testimonio de infortunio y que nos va a permitir comprender mejor esta sociedad, porque a partir de todo lo que hemos estado trabajando de los juicios de Salem, pues no solamente estamos recreando este episodio de persecución de la brujería, sino que también nos estamos acercando a la psique de la época, a los temores de estos aldeanos, ¿no? Y entonces los testimonios de infortunio eran terribles porque que precisamente eran donde se canalizaba todo el resentimiento, el rencor, la furia, el odio, la rivalidad, los problemas por las tierras, los problemas por las herencias, los problemas por la propiedad, etcétera, etcétera, porque el testimonio de infortunio consistía en que alguien se presentaba ante los jueces y decía, es que fulanita pasó por mi casa, acarició a mi perro y al día siguiente mi perro amaneció muerto, o fulanita estuvo viendo fijamente a mi gallina y mi gallina al día siguiente ya no puso huevos, o la vi que veía a mi vaca y mi vaca ya no quiso dar leche, o etcétera, etcétera, mi hijo está enfermo desde que esa persona lo cargó, etcétera, etcétera. Entonces aquí en esta imagen vemos precisamente una de las niñas que supuestamente están embrujadas y revolcándose en el piso, ¿no? Y estas niñas además cuando iban a los juicios imitaban a los acusados y entonces decían que los imitaban porque estaban hechizados, ¿no? Y el quinto elemento que faltaba explicar para ubicar a una bruja era también muy peligroso, a la par del testimonio de infortunio, que es lo que se llama evidencia espectral. ¿Y en esto en qué consiste? En que un agente se presentaba ante los jueces y decía, yo vengo a demandar a fulanita por brujería porque se metió en mis sueños. Yo soñé con ella ayer, lo cual quiere decir que es una bruja porque me está invadiendo mis sueños. O yo venía caminando de regreso de llevar a pastar a mis vacas y entonces en el camino se me apareció un espectro que se parecía a fulanito porque traía la ropa igual a perenganito, ha dicho fulanito, y entonces eso demuestra que es una bruja, ¿sí? Entonces, retomando rápidamente cómo se ubicaban las brujas, o brujos. Uno, los ataques, aquí tenemos uno en pantalla. Dos, la confesión. Tres, las verrugas o marcas en el cuerpo. Cuatro, los testimonios de infortunio. Y cinco, la evidencia espectral. Bueno, aquí tenemos uno de los jueces. Los jueces van a ser un grupo espantoso de personajes porque finalmente están convencidos de que algo pasa en el pueblo. El diablo no se le puede perseguir porque finalmente el diablo es completamente abstracto, ni siquiera nadie lo ha visto. A veces toma la forma de un hombre negro que trata de que los acusados firmen en ese libro y que les ofrece, como yo les decía, protección contra los indios, entre otras cosas, pero los jueces están completamente convencidos que hay que erradicar de raíz a estos elementos que están interfiriendo con el proyecto divino de Massachusetts, ¿sí? De los puritanos. Aquí tenemos uno de los jueces. Otro de los jueces era John Houghton, uno de cuyos descendientes va a ser Nathaniel Houghton, que escribe la Letra Escarlata, justamente denunciando la intolerancia de la comunidad puritana. Esta imagen estaba maravillosa, no está tan bien hecha porque luego conté a los que salen ahí, me encantó la imagen, pero el problema es que, como yo les decía, las víctimas mortales van a ser 14 mujeres y 6 hombres, y aquí no coinciden los números, pero muestra cómo poco a poco se van denunciando uno y a otro, y uno por salvarse de la tortura confiesa y entonces involucra al otro vecino, etcétera, etcétera. Entonces es una sociedad en que está verdaderamente en un estado de crisis y que muchos para salvarse confiesan involucrando a sus vecinos, a sus parientes, a quien sea, con tal de evitar la tortura y posible muerte. Es una de las mujeres más ancianas que fue ejecutada, es Rebecca North, tenía 70 y tantos años, su familia era muy poderosa y tenía muchísimo dinero, y sin embargo, por alguna extraña razón, Ann Putnam, la niña más virulenta en las acusaciones, decidió que
que era bruja, la denunció, la declararon inocente, la pobre no pudo ni contestar en el juicio porque estaba medio sorda, y entonces ya cuando habían dicho que no tenían suficientes elementos para declararla culpable, la niña se revolcó, nuevamente dijo que se le había aparecido el espectro de Rebecca Nurse, y por supuesto fue condenada a la horca. ¿Sí? Aquí tenemos a otro personaje, George Burroughs. Este había tenido pleitos precisamente con los Putnam también, y entonces era un hombre extraordinariamente fuerte que llevaba actividades en el campo, además daba sermones. Se le habían muerto 2 esposas, y entonces las niñas inventaron que los espectros de las esposas se le habían aparecido diciendo que él las había matado. Uno de los requisitos para demostrar la inocencia era recitar de corrido el Padre Nuestro, y George Burroughs lo hizo. Solamente con eso ya tendrían que haberle declarado la inocencia, pero como pueden ver en este cuadro, aquí está precisamente Cotton Mather, el predicador, diciendo que había logrado recitar el Padre Nuestro corrido, pero por obra del diablo, y entonces también lo ahorcaron. ¿Sí? Aquí tenemos ahora a otra de las acusadas, a Mary Parker, y aquí están, en este cuadro, están examinando a este personaje ficticio. Es una recreación del siglo XIX, buscando precisamente verrugas y demás. Aquí está otra de las niñas también denunciando a los posibles culpables. Y aquí está la primera víctima de todas, que es Bridget Bridges, que fue acusada de brujería. A diferencia de Europa, en este caso no se les quema con leña verde, ni mucho menos, sino se les ahorca. ¿Sí? Aquí está Martha Corey, otra de las acusadas, que nunca confesó haber practicado la brujería, y por supuesto también fue ejecutada. Su esposo, que aquí lo tenemos en el juicio, Giles Corey, nunca confesó, porque el problema también, como yo les decía, es una cuestión económica. Aquellos que confesaban se les quitaban sus propiedades, entonces muchos de ellos salvaban la vida, pero quedaban completamente desposeídos, y las propiedades se vendían muy baratas al mejor postor. Entonces Giles Corey era un granjero que había trabajado muchísimos años en levantar su granja y nunca confesó. Y le insistieron que confesara para salvar su vida, y no lo hizo. Y entonces, como está suspendida la célula, recurrió en Salem a uno de las torturas más horribles para lidiar con este personaje, que es ponerle una tabla encima y luego piedras y piedras y piedras, buscando la confesión, y nunca confesó, y murió en esta fea ejecución. ¿Sí? Aquí tenemos otro de los juicios ya de las últimas que tuvieron lugar. Y bueno, las niñas cobraron fama como si fueran verdaderamente las especialistas en identificar brujas y brujos. Y entonces, en poco tiempo ya tenían las cárceles llenas, había más de 200 gentes acusadas, y llevaron a las niñas a otro pueblo, a Andover. Y entonces, ya desquiciadas verdaderamente, sin conocer a nadie, comenzaron a señalar gente entre la multitud y decir: ese es brujo, ese es bruja, ese es brujo. Y entre los acusados estaba el afamadísimo capitán Alden, y entonces esto ya fue el momento en que la gente dijo: estas niñas están mal, esto no es cierto, no es posible que el capitán Alden sea brujo, ni mucho menos. También acusaron al rector de Harvard, etcétera, etcétera, y al que decía: es que yo no soy brujo, no, es que es tu brujo, y si no confiesa, etcétera, etcétera. Pero ya comenzaron a haber severas dudas respecto a la credibilidad de las niñas, ¿no? De las jovencitas. Aquí tenemos entonces esto. Y en este contexto llega el nuevo, me faltó el gobernador William Phips, que es el gobernador que mandan Guillermo y María desde Inglaterra. Llega a Massachusetts y primero que nada tiene un problema gravísimo. Están en guerra con los franco-canadienses, a los habitantes de Nueva Francia que están ahí asentados muy cerca de Massachusetts, y se va a la guerra contra los franceses y con sus aliados algonquinos. Entonces no hace mucho caso al principio de toda esta situación. Regresa y lo comienzan a presionar de que firme la ejecución de muchísimos aldeanos que han sido declarados culpables. Y en ese contexto acusan a su esposa. Y entonces dice: no, esto ya se pasó de la raya, verdaderamente esto no es posible que estén acusando de brujería a mi propia esposa, y además muchísima gente que está en la cárcel esperando juicio. Habla con los jueces se ponen hechos unos necios de que no, sí es el maligno, es el diablo que hay que buscar, que eliminarlo, etcétera, etcétera, pero ya se niega a firmar las sentencias de muerte. Y entonces el movimiento comienza ya a caer, las niñas comienzan a caer en desgracia, ya nadie les cree, y el gobernador primero saca a todos los que están presos, que todavía no han sido condenados, todavía quedan como 8 condenados a muerte, y
finalmente también les da la amnistía y corta la persecución de un solo tajo. Aquí les puse la lista de los que habían sido ejecutados: Bridget Bishop, Sarah Good, Susanna Martin, Elizabeth Howe, Rebecca Norris, Sarah Wiles, George Jacobs, Martha Carey, reverendo George Burroughs, John Proctor, John Willard, Giles Corey, que vimos que es el que aplastan con piedras, su esposa, Mary Eastie, Alice Parker, Mary Parker, Ampru Dieter, Wilmot Reed, Margaret Scott y Samuel Wardwell. Como yo les decía, son 14 mujeres y 6 hombres. También habían muerto varios en prisión: Sarah Osborne, ¿sí? Que había tenido una hijita de 4 años, perdón, Sarah Good, que era la que había tenido una hijita de 4 años, Dorcas, que también fue acusada de brujería, la niña de 4 años, finalmente se le entregan a su padre, pero la niña queda completamente traumada por todo este episodio. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a trabajar esto es de que los descendientes de las brujas siguen viviendo ahí, de las brujas y brujos, muchos de ellos siguen viviendo ahí en la localidad de Salem. Y entonces, por ejemplo, Catherine Howe, descendiente de Elizabeth Howe, publicó un libro recientemente sobre la brujería en Massachusetts, que es muy interesante, y algunos de los descendientes a principios todavía del siglo XX comenzaron a pedir que se les declarara inocentes a sus antepasados, a sus parientes ya que habían sido ejecutados en esta persecución. En 2003, una maestra de preparatoria estuvo revisando los archivos y descubrió que no se había declarado inocente a la última mujer, a 2 últimas mujeres acusadas de brujería. Y entonces en el 2003 se le declaró, apenas hace 20 años se les dio su carta de inocencia a 2 de las mujeres ejecutadas por brujería. Y en mayo de este año, del año pasado, del 2022, se declaró inocente a la última enjuiciada por brujería, que no había sido ejecutada, sí había sido perseguida, había sido denunciada por brujería, y fue apenas el año pasado que cerraron los juicios completamente cuando a esta persona se le declaró inocente de haber practicado la brujería. O sea que el juicio terminó para los ejecutados en el 2003, para los no ejecutados en el 2022, cosa que verdaderamente llama muchísimo la atención. Y aquí tenemos, para terminar, aquí tenemos en memoria de aquellos inocentes que murieron durante la histeria de Salem Village en 1692. Algunos historiadores dicen que lo que pasó realmente es que hubo una intoxicación colectiva por el consumo de cebada fermentada. Yo lo leí cuando estuve trabajando este tema, pero no cuadra lo de la cebada fermentada. Finalmente, es poco probable que todo el pueblo estuviera alucinando. Lo que pasa es que muchos sí están involucrados en todo el proceso, sobre todo aquellos que están alineados con los Porter de los Putnam. También está la presión internacional de que en estos momentos está suspendida la cédula. Finalmente, Increase Mather, el padre de Cotton Mather, regresa con una cédula bastante más que limita mucho más los poderes autónomos de la colonia, pero finalmente Massachusetts recupera su cédula tiempo después, en condiciones muy desfavorables, porque como yo les decía, Massachusetts es de las colonias más problemáticas y levantiscas. De hecho, no es de extrañar que ahí se inicie y ahí se geste el proceso de independencia. Ahí es, por ejemplo, la fiesta del té de Boston, ahí es la masacre de Boston, que ya años después se dan antecedentes de la independencia, pero finalmente recupera su cédula, como les digo. Pero, ¿por qué no vamos a tomar como realmente válida esta idea de la alucinación colectiva? Porque finalmente, años después, ya que había pasado todo esto, una mujer una mujer de unos 30 y pocos años se presentó ante los jurados y confesó que había mentido. ¿Y quién era ella? Ni más ni menos que Ann Putnam, la chica de 12 años, y confesó que había mentido y que había acusado de gente inocente. La única que le pesaba, cuya muerte realmente le pesaba, era la anciana, esta Rebecca Norris. Todos los demás como que no le había quitado el sueño haber denunciado a tanta gente inocente, pero por alguna razón el personaje de Rebecca Norris sí le pesaba haberla mandado a la horca, y entonces confesó que había mentido y que había sido todo una especie como de proceso de engaño, de que habían perdido la relación con la realidad. Pero confiesa, pero dice que todo eso se debió precisamente al demonio, que fue el maligno el que la llevó a mentir y a provocar la muerte de tanta gente inocente. Entonces, finalmente, esta confesión pues nos hace ver que sí sabían que estaban mintiendo, pero que de alguna manera se fue haciendo tan grande el problema, y además como se hicieron famosas en su pueblo y luego se hicieron famosas en otros pueblos,
Unidos como las grandes identificadoras de brujas, que ya no pudieron echarse para atrás, ¿no? Entonces, finalmente esto pues provocó la muerte de 20 personas en un año escaso, y bueno, al pueblo lo dejó destrozado, mucha gente perdió todas sus propiedades, muchos huyeron a otros pueblos precisamente por la persecución, y nunca volvió a haber otra víctima acusada de brujería en América del Norte. Que además hay que aclarar que, por ejemplo, es muy distinto los casos de brujería en América del Norte que lo que tenemos aquí en México, que realmente es más bien son casos de hechicería. Lo que persigue la Inquisición es la hechicería, no tenemos casos realmente de brujas, ¿no? Y lo que le interesa realmente a la Inquisición son los herejes, no tanto las brujas en sí. ¿Qué pasó con Tituba, aquel personaje con el que se inició toda la persecución? Tituba estuvo mucho tiempo en la cárcel, no podían salir de la cárcel hasta que alguien pagara su comida y su permanencia y su alojamiento en la cárcel. Alguien finalmente pagó la deuda de Tituba y de su esposo y salieron libres y se pierden de la historia. No se sabe realmente qué pasó con ellos, pero no fue ejecutada porque finalmente, como no pertenecía a la comunidad de los puritanos, entonces no hubo esa furia contra ella porque pues no estaba traicionando ni a su raza ni a su cultura, ¿no? Entonces este personaje marginal no recibió un castigo como el de las otras y los otros que sí resultan ahorcados. Aquí les puse algunas de las tumbas, miren qué bonito que todavía la gente les lleva flores. Ahí dice Bridget Bishop, ahorcada en junio de 1692, Sarah Wood, Rebecca North, Susana Martin, Elizabeth Howe, Sarah Wiles, aquí dice, aquí está el cuerpo, aquí fue enterrado el cuerpo de George Jacobs, Martha Carrier, George Burroughs, aquí tenemos otras tumbitas, Wilmot Reed, etc. John Proctor, Martha Corry, Giles Corry, que dice aplastado hasta la muerte, ¿sí? Aquí dice mártir de la historia de la histeria de las brujas, ¿sí? Piadosa y franca Martha Corry, etcétera, etcétera, y demás. Algo curioso, aquí tenemos el Museo de las Brujas en Salem, yo no lo conozco, nunca he ido a Boston, pero parece que es interesante. Cabe señalar, ya para ir cerrando esta plática, que las mujeres que eran particularmente francas, que no sé, que eran voluntariosas, que hablaban públicamente de sus opiniones, corrían particular riesgo de ser acusadas de brujería en este ambiente tan represivo de los puritanos. Entonces, por ejemplo, varias de ellas que se habían peleado con alguien en la calle, etcétera, etcétera, y demás, sea fácilmente que alguien les tuviera mala voluntad y las acusaba de brujería. Aquí está otra escena del Museo de las Brujas en Salem. Y les puse para cerrar esta plática, finalmente, ¿qué pasa con el tiempo, no? Finalmente, como ustedes saben, hoy en día, pues las brujas son más bien un elemento de Halloween. Halloween es All Hallows Eve, es una de las fechas del calendario de las brujas, y hoy en día, pues la gente compra sus disfraces de brujas, etcétera, etcétera, y se ha convertido sobre todo en un evento festivo, ¿no? A los estadounidenses les encanta mandarse estampitas de Halloween, les encanta la leyenda de Jack-o'-lantern, que es la calabacita que aquí tenemos, que también tiene una historia fascinante. La gente se disfraza con una mezcolanza de todos lados, de hombres lobo, de vampiro, de brujas, de brujos, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues en eso ha terminado esta persecución de la brujería, a dar paso a lo que es el tremendo consumismo típico en Estados Unidos. Y les recomiendo muchísimo esta película de Salem Witch Trials. Se hizo en el 2003, precisamente rememorando el hecho de que habían cerrado los juicios en torno a lo que eran las víctimas mortales de ello. Kirstie como la madre de Ann Putnam, y es verdaderamente una muy buena película. Hay otra que le pusieron Las Brujas de Salem, que está basado en The Crucible, en la novela de Norman Mailer, con Winona Ryder y Daniel Day-Lewis, que toma algunos personajes reales, pero realmente se basa en esta obra de teatro creada en los años 50, en que a través de los juicios de Salem, Arthur Miller estaba denunciando la persecución comunista del macartismo en Estados Unidos, pero realmente sí toma como texto los juicios de Salem, pero se va por otro lado. Pero esta película, que creo que ni siquiera llegó al cine aquí en México, es excelente y realmente retoma la historia de los casos de brujería en Salem, y cómo, bueno, finalmente este tipo de denuncias de la evidencia espectral, los testimonios de infortunio, pues obviamente abonaron a un ambiente
de histeria, de desconfianza, de acuso al vecino o a mi padre o a mi tío o a mi amigo con tal de salvar la vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que es muy interesante el caso de Salmen, como una comunidad tan pequeña, una comunidad agrícola además, en las cuales pues todo lo de la brujería estaba vinculado a lo que interfiriera con el orden natural. Eso me faltó comentarlo al principio, porque en estos momentos a las brujas se les adjudicaba, por ejemplo, lo que comentábamos hace rato en una sociedad agrícola, ¿no? Que si se perdían las cosechas, que si llovía, que si granizaba, que si los animales se morían, que si los animales no procreaban, etcétera, etcétera. O sea, toda la interferencia con el orden natural en una sociedad agrícola preindustrial a lo que se les adjudicaba a las brujas. Si hoy en día hubiera brujas, pues ya harían lo de hace rato, ¿no? Interferirían con la tecnología, se nos caería el internet, se descompondría el metro, etcétera, etcétera, porque a los que se les achaca a los que practican la brujería o la magia negra es precisamente la interferencia con el orden natural de las cosas. En el caso de Europa, que sería interesante explorar en algún otro momento, la brujería continúa por más tiempo en el mundo protestante que en el mundo católico, y de hecho en la actual Alemania, en los reinos alemanes, es en donde más víctimas de persecución de la brujería hay, y curiosamente en el mundo católico, por ejemplo España, la verdad es que hay más persecución a partir de la Inquisición que lo que es una persecución contra la brujería como tal. Entonces, pues fue un placer poder compartir con ustedes esto. Gracias a todos, que estén bien.